Hermanos, yo doy gracias al Señor por este nuevo día. Quiero compartir con ustedes también un agradecimiento por la gentileza del pastor Elías de invitarme para el culto de hoy y poder compartir dos comentarios de lo que el Señor ha hecho. El primero de ellos tiene que ver con el hermano Willy, por muchos conocidos, con su asistencia al campamento, esposo de la hermana Ruth Erices, el papá de nuestro hermano el Chiqui, Diego. Él está en realmente una franca recuperación. Está siendo tratado kinésicamente porque después de esas 2 semanas de estar bajo sedación y entubado, sus piernas no pueden todavía responderle debidamente y el otro día cayó de rodillas al intentar caminar solito. Pero ha tenido diálogos con su esposa vía videoconferencia y él está agradecido de saber que muchos hermanos han estado orando por él. Y él piensa que por este miércoles o jueves él podría ser dado de alta. Bueno, eso ha sido una gran alegría en este día de escuchar esas palabras. También recibir una información de la salud del pastor Luis Mardones, pastor de la Iglesia Presbiteriana Independiente, que está solicitando incorporarse a la himna. Él fue confirmado en COVID positivo y ha pasado 2 semanas. Y hoy día mencionaba que él después de 2 semanas salió de su dormitorio. Ya no llegó a una crisis de respiración, como es una de las situaciones, y permaneció en su casa y hoy día ya puede moverse un poco más. También da gracias por el hermano Oscar de Concepción, de Hualpén más precisamente, que después de una intervención en su cabeza, extirpándole un tumor, está en casa otra vez y él debe seguir ahora un procedimiento y tratamiento de quimio. Cuando nosotros oramos, porque hemos orado, muchos hermanos hemos orado por esta y otras razones, por nosotros como iglesia, la iglesia local, y los hermanos anhelan volver a encontrarnos, como dijo la hermana Miriam, los niños anhelan volver a reunirse. Bueno, es el anhelo. Y cuando uno lee los profetas del Antiguo Testamento, allá en Nehemías, y cuenta Nehemías cómo el pueblo, después de pasar 70 años sin poder congregarse en Jerusalén, bueno, el Señor ha sido fiel y les permite regresar. Y tienen fiesta, la celebración de los panes sin levadura y de los tabernáculos como una de las primeras festividades de ellos volviendo a la tierra y alabando al Señor. Cuando eso ocurre, es impresionante leer allá en Nehemías, el capítulo 8, cómo Esdras, que era el sacerdote, en una posición de altura, él dirige al pueblo en un momento de oración. Y él está en una especie de altillo, de púlpito, y tiene en sus manos el libro de la ley. Y cuando él abrió el libro, el texto dice que todo el pueblo estuvo atento. Y el escriba comenzó a bendecir a Dios delante de todo el pueblo. Ante ello, todo el pueblo respondió, amén. Y se postró en tierra, rostro a tierra, para adorar. Allí hay una palabra que empieza a sonar para nosotros como una palabra que Dios nos ha dado y que cuando leamos en un momento más trasciende todo el texto bíblico para que cuando miremos en Apocalipsis también. Y aunque lo que nosotros hoy estamos conmemorando, celebrando en el culto de la himna de la Calera, como lo están haciendo otros hermanos de la misma denominación en otras ciudades, el libro de Apocalipsis nos va a llevar en un transporte de una visión que el Señor le muestra a Juan como un día
ya no separados por distancia de ciudades ni de países, todo su pueblo alabará a Dios. Y tendrán un cántico todos los integrantes del pueblo de Dios. Y todos, solamente los redimidos por la sangre de Jesucristo, ellos podrán expresar esta alabanza y habrá una respuesta en los cielos de un amén. Si hoy día quiero comentar con ustedes esa brevísima y corta palabra, porque es una palabra que se usa en el mundo cristiano, no importa el idioma. ¿Por qué? Porque es una palabra que no ha sido traducida. Esta es una palabra hebrea que cuando se ocupa en el Nuevo Testamento se ocupa de la misma manera, amén, no es traducida, se translitera. Y en el castellano, que es el que nosotros manejamos, también usamos la misma palabra. Así que lo que tenemos es que en el mundo cristiano hoy hay una palabra, por lo menos una gran palabra, que no es una traducción, sino que nos identifica como cristianos, porque la pronunciamos en diferentes momentos, principalmente la pronunciamos al término de oraciones. Ahora, el relato de Segunda a los Corintios nos hace saber que Pablo y sus colaboradores llevaron el Evangelio y como parte del Evangelio llevaron esta palabra a una ciudad griega que hablaba el idioma griego, pero que no tenían en su vocabulario esta palabra, porque es una palabra hebrea. Y en cuestión de semanas, Pablo y los otros predicadores en verdad transformaron la cultura de estos hermanos al injertar una nueva palabra en su idioma. Ahora, no fue la única. Lo mismo pasa con nosotros en la fe cristiana. Por ejemplo, ¿hemos oído la palabra Maranata? Sí, no es una palabra de castellano. Sin embargo, la podemos entender y utilizar. Bueno, estamos diciendo que Pablo trajo esta palabra a Grecia, ese pequeño microcosmo donde el cristianismo llega a una nueva cultura que es eminentemente pagana y lleva una revelación del Dios único que gobierna toda la creación. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque en la cultura y en la comunidad griega de Corinto es una sociedad politeísta. Tienen múltiples dioses y por eso no hay un Dios todopoderoso ni omnipotente. Todos controlan una parte de lo que era la naturaleza, del cielo y de la tierra. En cambio, el cristianismo que proclama Pablo habla de un solo Dios, el cual gobierna y en el cual los creyentes pueden expresar su conformidad con lo que Él es y con lo que Él hace y con lo que son también nuestras oraciones. Por eso podemos decir que cada cultura, la nuestra no es la excepción, necesita nuevas palabras para entender lo que es nuestra realidad. Por ejemplo, en la tecnología. Cuando usted mira las palabras de la tecnología, y ustedes decimos computador, o decimos PC, aunque es una abreviación, o usamos la palabra link u otros, estamos diciendo que hay una palabra nueva que ha ingresado en nuestro lenguaje para entender y entendernos en este asunto de la tecnología, en la medicina. Usted va a encontrar como palabras cardiología, es un término que proviene eminentemente del griego. Por eso podemos decir que ningún idioma basta a sí mismo, sino que va a estar recibiendo incorporaciones de términos nuevos para poder entender lo que es la nueva realidad. Pero nuestro interés está en Corinto, en la iglesia allá, donde el apóstol Pablo trajo un mensaje nuevo que transformó y convirtió muchas personas, y a estas personas, a estos hermanos, les introduce un término nuevo, un término no griego, sino hebreo, que a estos hermanos le dio una
explicación más precisa de cuando hablaban del único y verdadero Dios. Pero echemos un repaso de lo que es el uso de esta palabra en el Antiguo Testamento. Si ustedes miran conmigo, pueden anotarlo para después revisarlo. Esta palabra es eminentemente una respuesta congregacional, firme, fuerte, afirmando que están de acuerdo con lo que se ha declarado. Por ejemplo, en Deuteronomio 27:16, los levitas dicen, maldito el que deshonra a padre o madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Es decir, estamos de acuerdo. Puede que no nos guste, pero es la declaración divina. O podemos considerar lo que ya mencioné en cuanto a Esdras, leyendo el libro de la ley, a todo el pueblo, después de esa cautividad muy larga, el pueblo regresa, un pequeño remanente está de nuevo en la Palestina, en Jerusalén, y van a celebrar un culto. Y el culto siempre tiene como centralidad la lectura de la palabra. Pero antes de ello, como una forma de invocación, Esdras bendice al Señor en estos términos. Y la reacción del pueblo es así. Sí, Señor, estamos de acuerdo, porque Él es el único. Él nos trajo. El amén significa, mis hermanos, que estamos de acuerdo con lo que el Señor ha hecho, o en este caso con lo que el Señor está diciendo, y nos unimos en esta bendición. Estamos de acuerdo con esa bendición que Dios expresa para con nosotros. ¿Por qué? Porque habla de la grandeza de Dios y toca nuestro sentir, y nuestro sentir se expresa, o más bien decimos, se debe expresar con un amén. Podemos mirar el Salmo 106, verso 48, donde el profeta dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y que todo el mundo diga, amén. Amén es la forma congregacional de confirmar esta palabra de bendición al Dios Todopoderoso. Porque cuando se declaran las grandes perfecciones de Dios en una asamblea, en un encuentro del pueblo de Dios, el pueblo no puede, no debe permanecer en silencio o casi indiferente ante ese tipo de grandes declaraciones. Por eso tenemos que mirar también el uso que se da a esta palabra en el Nuevo Testamento y específicamente en Corinto. Ya hemos dicho que es una ciudad que habla griego, y es una comunidad que está bajo el dominio del Imperio Romano. Allí Pablo llegó con el Evangelio, y este Evangelio predicado transformó vidas, que significó una formación de una congregación, como tal vez muchas otras, pero esta, la congregación de los cristianos, adoraba al único y todopoderoso Dios. Y en su lenguaje empezó esta nueva palabra, amén. En verdad es una palabra nueva, como dijimos, que viene del hebreo. ¿Qué es lo que pretende enseñar Pablo cuando coloca esta nueva palabra en el lenguaje de la hermandad? Veamos una ilustración bíblica en la primera carta a los Corintios, el capítulo 14. Allí el apóstol está discutiendo el uso o el abuso del don de las lenguas en público. Y entonces, ¿qué está diciendo? Él no está en contra o rechazando el don de lenguas. Lo que él está poniendo es algo más importante en la vida congregacional. Está diciendo que la edificación del pueblo no viene por los milagros, sino viene por el entendimiento en cada uno de nosotros. Es por eso que en el verso 19 dice que es mejor decir 5 palabras que todos pueden entender que 5.000 ininteligibles y que solamente te pueden impresionar, pero no enseñar. Pablo
es extremadamente celoso de el hablar en público para que sea un evento de comprensión grupal y un acuerdo grupal. No es una persona haciendo un show y los otros miren. No es que uno hace un show y los demás entiendan algo pero guarden silencio. ¿Qué está enseñando Pablo? En los versículos 15 y 16 se expresa así: oraré con el espíritu y oraré también con la mente. Cantaré con el espíritu y también cantaré con la mente. De lo contrario, si tú solamente bendices en tu espíritu y no entender, ¿cómo dirá amén? En agradecimiento, los que están en este lugar, ya que no entienden lo que se está diciendo. Pablo asume aquí que cuando se hace también una oración pública, los hermanos allí, en un sentido, esperan que los participantes del culto se expresen no para interrumpir, sino para decir estamos de acuerdo. Para Pablo es importante. Él podía haber dicho, ¿saben? No oren en lengua porque nadie puede entender. Y por ende no están creciendo en la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios entendida. O también pudo haber dicho, bueno, se puede, pero tiene que haber una interpretación. No, él dijo más. Él dijo, si oras o predicas para que la gente no pueda entenderte, no pueden decir amén. El amén afirma, es como que une, es como que nos permite saber que los demás estamos ahí. ¿Qué pasa si alguien le dice a Pablo, oye, a mí no me importa lo que dice la gente cuando yo dirijo la oración? O mira, esta no es mi tradición, o mi manera de ser. No se trata de gustos personales. No se trata de tradiciones. No se trata de una cultura europea o afroamericana. Ni tampoco se trata de la cultura latinoamericana. Se trata de la voluntad de Dios para el culto corporativo, arraigados en los patrones bíblicos de oración y predicación y capturado en una palabra que cruza todas las culturas. Creo que Pablo en verdad está diciendo, Dios no está llamando a que seamos creyentes aislados, silenciosos, encapsulados en la oración, menos en el culto, como que cada uno escucha en privado y da gracias en privado. El culto es un encuentro en el cual expresamos alegría, expresamos acciones de gracias, expresamos motivos de oración. Amamos el encuentro, apreciamos encontrarnos con los hermanos y aunque hoy no podemos abrazarnos, podemos vernos a través de la imagen de esta videoconferencia, creo que en todos nosotros anhelamos volver a ese tiempo cuando llegábamos a la iglesia y nos saludábamos de mano, nos abrazábamos, sentir el estrecho abrazo, el cariño uno del otro. Creo que lo que Pablo está diciendo y nos está llamando a no guardarnos hacia nosotros en forma privada cuando estamos en el culto a Dios. Creo que Pablo está diciendo, debe haber eco de la excelencia de Dios que se proclama en la predicación y la oración, y que lo expresemos, confirmando, respaldando lo que se está diciendo. Hace un momento nuestro hermano nos dirigió en la oración, y él decía, Señor, te rogamos por estos hermanos, y había una larga lista, y quedó en mi mente orar por un hermano que trabaja en Santiago, en un hospital, que está muy congestionado porque
muchas de las personas que llegan allá traen este virus y son potenciales contagiadores. Y el hermano decía, oremos para que el Señor guarde. ¿Podemos permanecer indiferentes a esa oración? O cuando dijo, acá hay un hermano que está viviendo, una hermana que está viviendo una situación extrema, ¿podemos permanecer indiferentes? Cuando él dice, Señor, sostén. El texto bíblico creo que nos llama a decir, sí, Señor, yo estoy aquí y estoy participando de la oración y hago mía esta súplica. Pero el pasaje tal vez principal para este comentario está en 2 Corintios 1:20. Creo que este pasaje es el que le da su significado más claro y profundo a las palabras amén. Dice, porque todas las promesas de Dios en él son sí o el sí, que es una traducción de amén también. Por lo tanto, también a través de él está nuestro amén para la gloria de Dios a través de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Está tomando la palabra familiar amén y tiene la intención de llenarla con un contenido, con un significado que corresponde, de modo que tenga peso y poder cuando la usemos. Cristo, Pablo está diciendo, es el amén de Dios. ¿Cómo entendemos esa frase? Principalmente a todas las promesas que el Señor ha hecho y que conocemos a través de su palabra. Todas las promesas, y nosotros nos alegramos de ella y dependemos de ella y podemos reclamar y esperar de ellas el poder y el accionar de Dios. Jesucristo es la máxima expresión del sí de Dios para con nosotros. Nosotros no fuimos hasta los cielos. Fue una decisión divina, soberana, de que la segunda persona de la deidad viniera tomando una naturaleza humana y experimentara el vivir entre la miseria más grande humana, entre pecadores, que hablaban groseramente, que mentían, que robaban, que estafaban, que no respetaban la autoridad, que había un espíritu de rebelión en muchos. Pero peor aún, cuando aparece Jesucristo, hubo un desprecio por él. Quedaron sorprendidos de los milagros que él hizo. Y él les conminó a, muy bien, dijo, no crean en mis palabras, es cuestionable. Ustedes ven, soy un hombre. Ustedes no ven en mí un superhombre. Al contrario, ven un hombre muy humilde, muy simple, que no llamo a levantamientos, no llamo a rebeliones, no llamo a levantar pancartas, sino que llamo a confiar en Dios. Y él dijo, muy bien, pero ¿no creen a mis palabras? ¿Y qué hacen? ¿Cómo entienden y explican los milagros que hago? El que descendió del cielo, ese soy yo. Nadie subió al cielo. Yo soy, como fue definido y descrito por Juan el Bautista en sus días. Este es el Cordero. Este de quien yo no soy digno de desatar. Este es el que levanta a los muertos, el que da libertad, el que perdona los pecados. Por eso Pablo ocupa una expresión muy breve para decir Jesucristo es la expresión de la bondad de Dios, del decir con ustedes o para ustedes tengo lo más grandioso que hay, como lo dijo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo.
¿sí? Es el sí de Dios. Y cuando da el sí de Dios a usted y a mí, integrantes de la Iglesia de la Calera en este día, mire la frase que continúa diciendo, porque es el amén de Dios que va a producir gloria a Dios a través suyo y mío. El amén, que es el segundo término que se ocupa en el versículo 20, nos va a declarar o va a declarar al mundo, va a mostrar al mundo la gloria de Dios al tocar y cambiar nuestras vidas. Y esta vida es la que está a la vista de los no creyentes. Así que cuando escuchamos las promesas de Dios predicadas o proclamadas en una oración, creo que debe haber en nosotros una expresión de sí, Señor, eso es lo que debe hacer. Puedo llevarles también a tal vez la más grandiosa expresión del uso de esta palabra, que está en el libro de Apocalipsis. Primeramente voy a guiarles al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, donde hay una descripción que el Señor le da a Juan y empieza a hablar en estos términos en el capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Terminó el mensaje? No. Pero Juan no puede permanecer indiferente y seguir, sino que interrumpe y dice, amén, sí. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Sí, dice Juan. Interrumpe su propia revelación escrita, porque lo que ha dicho es maravilloso. Cristo viene. Señor, que sea así. Incluso los que le traspasaron y los que no tienen ningún interés por él, lo lamentarán. El libro de Apocalipsis también termina con una expresión semejante. Está terminando la revelación y allá en el capítulo 22, verso 20, vamos a leer unas palabras que son muy breves. Y dice así, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Está citando al Señor Jesús. Vengo en breve. ¿Y qué dice Juan? Amén. Sí, Señor. Ven. El pasaje que fue leído en la mitad del culto, que señala en el capítulo 5, verso 14, vamos a mirar también otra vez, cuando el Señor nos reúna como su pueblo, en los actos eternos de adoración en el cielo. Comienza la lectura en el verso número 13. Juan está describiendo la adoración celestial. Ahora me voy a tomar la libertad de leer un poco antes. Y está hablando de los que son los reunidos a partir del verso 9 y dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a una voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Son tal vez las palabras más grandiosas que el texto del Nuevo Testamento dice. Nosotros no hemos llegado a ese momento todavía. Yo espero que un día será. Hoy día estamos todavía sobre la faz de la tierra. Estamos en el culto. Hemos cantado juntos, hemos orado juntos, hemos dado gracias juntos. Estamos colocando nuestras aflicciones juntos delante del Señor. En un momento, y se nota mucho a través de esta plataforma, uno habla y los demás escuchamos. Y aunque yo no puedo escuchar un amén a las acciones de gracias, creo que todos queremos, al estar en el culto, que todos clamen conmigo o den gracias conmigo. Algo así debe ocurrir en la reunión de oración, como lo expresó la hermana Andrea hace un momento. Y no debe ser una excepción durante la predicación. Me atrevo a decir que no es natural ni saludable permanecer en silencio o sin sentir. Tal vez nos hemos mal acostumbrado y estamos practicando algo que no debe ser como normal. Recordemos, estamos en un momento de oración, de honra y de gloria al Todopoderoso. Y cuando un hermano ora, derrama y expresa su corazón delante del Señor, pero si estamos en la iglesia, estamos como parte del pueblo de Dios. Así que no te estoy invitando a que tú interrumpas o llames la atención con un amén, interrumpiendo la expresión, pero sí creo que lo puedes decir suave, como un gran coro. Un coro en que su segunda voz se escucha. Sí, Señor. Si mi hermano da gracias, yo también, Señor. Si mi hermano gime y llora, Señor, con él estoy. Escucha el clamor, Señor, y responde conforme a tu misericordia, porque tú nada nos debes. Pero tú nos llamaste a orar. Tú nos has ordenado orar, alabarte y bendecirte. Así que desde lo más profundo de mi corazón, yo soy parte del culto. Así que, mis hermanos, creo que Pablo está diciendo que cuando el pueblo de Dios se reúne, hay momentos de alabanzas, como el cántico Aunque la higuera no florezca, o hay oraciones, o hay lecturas bíblicas. Todo es un gran culto. Es una adoración. Es la proclamación de las buenas nuevas de Dios para con nosotros. Es recordarnos que Él ha mostrado su benevolencia para conmigo. Y yo tengo que estar agradecido y debo expresarlo. Así que repasemos nuestro participar en el culto divino. Un pequeño repaso histórico de antigüedad. Esta palabra, amén, más o menos tiene un uso bíblico de aproximadamente 4000 años. Está en el idioma que Dios le dio al pueblo, a su pueblo. La palabra amén no es una invención humana. Es simplemente una expresión que Dios nos dio para decir, sí, Señor, haz tu voluntad.
y no la nuestra. Quiera el Señor guiarnos en este vivir los días que Él nos dé, independiente de las condiciones, pero contentos y seguros que Él está dirigiendo todo, como también se señaló en esta tarde, es su plan el que se está ejecutando. Que no haya en nosotros palabras de desconfianza o palabras de duda, sino de confianza en el Dios Todopoderoso, que ha tenido misericordia para con nosotros y nos la hace recordar una y otra vez. Que el Señor, que ha sido bueno, misericordioso, paciente con todos nosotros, sea glorificado con nuestra participación en el culto dominical del pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.